Nunca pensé que mi vida se fusionaría con la de una máquina. Solo era una misión más, una entre tantas, controlando satélites lejanos, observando la fría vastedad del espacio. Pero la Voyager 1 siempre tuvo algo especial, algo casi mítico. Cuando los datos comenzaron a distorsionarse, pensé que era una falla común, algo que solucionaríamos con simples reconfiguraciones remotas. Pero había algo más. Primero, el silencio. Después, señales desconectadas, imposibles de descifrar. Y esa sensación, algo estaba mal. Sentado en la sala de control, rodeado de pantallas y cables, sentí una presión inexplicable en mi mente. Era como si estuviera dentro de la Voyager 1, compartiendo sus datos, sus fallas, su caída. Las imágenes de la cámara externa mostraban un planeta desolado y sombrío, con una coloración que desafiaba cualquier lógica astronómica. El cielo parecía distorsionado, con luces erráticas parpadeando en tonos grises y púrpuras. Cada parpadeo era un recordatorio de que no entendía lo que estaba sucediendo. Me concentré en los comandos, tratando de restaurar el contacto, hacer que la nave siguiera sus protocolos normales. Pero entonces sentí algo extraño. El entorno a mi alrededor parecía diferente. Miré rápidamente a mi alrededor en la sala de control y por un breve momento vi las paredes ondular, como si estuvieran hechas de algo maleable. Parpadeé, sacudí la cabeza, pero la sensación permaneció. Una presencia invisible que me observaba, como si algo o alguien estuviera ahí, sin ser visto. Las horas pasaron, pero el tiempo parecía haber perdido todo sentido. Minutos se convertían en días, y los días pasaban en segundos. Cada intento de restablecer el control de la Voyager solo aumentaba mi incomodidad. Sentía una conexión creciente con la nave, como si cada comando me llevara más profundo en sus entrañas, y cada falla me arrastraba a ese planeta. Mi mente estaba dividida, parte de mí en la Tierra y parte de mí perdida en ese lugar desconocido, sin nombre. Comencé a escuchar sonidos, zumbidos, como voces distantes, casi imperceptibles. Verifiqué los auriculares, el sistema de audio, y nada parecía estar técnicamente mal. Sin embargo, los ruidos continuaban, intensificándose a medida que insistía en tratar de restablecer el contacto. Las luces de la sala parpadeaban, y por un momento, el suelo desapareció bajo mis pies. Flotaba en el espacio, rodeado de estrellas. Pero eso era imposible, ¿o no? Mientras analizaba las lecturas de la Voyager, noté una anomalía. No era solo una falla de comunicación. La propia nave parecía estar emitiendo una nueva frecuencia, algo que nunca había visto. Esa frecuencia me afectaba. Era como un susurro electrónico, una interferencia que penetraba en mi mente, haciendo difícil distinguir lo que era real de lo que era fruto de mi imaginación. Intenté contactar a mis colegas, pero las palabras se enredaban en mi boca. Al teléfono, mi voz parecía distorsionada, como si la señal estuviera siendo interceptada. Cuando finalmente logré hablar con alguien, la voz al otro lado era extrañamente familiar, como si estuviera hablando conmigo mismo, un eco distante, distorsionado. Nada tenía sentido. Al final de ese día, o noche, porque ya no podía distinguir, me di cuenta de que estaba conectado a algo mucho más grande que yo. No era solo la Voyager 1 la que había caído en ese planeta. De alguna manera, yo también estaba siendo arrastrado hacia allí, hacia una realidad que se superponía a la mía. Veía, sentía, casi podía tocar los elementos de ese mundo extraño, aunque físicamente estaba a millones de kilómetros de distancia. Pero, en el fondo, sabía que eso no era real. ¿O lo era? Cuando la Voyager 1 se desvió de su ruta original, al principio nada parecía fuera de lo normal. Estaba en la sala de control, rodeado de pantallas que proyectaban el espacio vacío, rutinas preprogramadas y números que representaban distancias astronómicas más allá de la comprensión humana. Era solo otra noche más, monitoreando una nave que ya había sobrepasado los límites del sistema solar. Pero esa noche,
Algo comenzó a cambiar. La primera señal fue una falla en la telemetría, pequeñas discrepancias en los datos, lecturas que no tenían sentido. Era como si el espacio alrededor de la Voyager estuviera distorsionando sus percepciones. A pesar de que los problemas técnicos no eran raros, esta vez había algo diferente. Lo sentí. Una corazonada, casi como si algo me estuviera observando en el silencio entre las transmisiones. Mientras intentaba corregir el error, apareció un leve dolor de cabeza. Era como si una presión invisible estuviera creciendo a mi alrededor. Me froté los ojos, intentando alejar el cansancio, pero la sensación persistía. Los números en los sistemas de la nave comenzaron a desordenarse, volviéndose desconectados. Pensé que era un simple error de procesamiento, pero pronto me di cuenta de que el problema era más grande. El sistema de navegación indicaba que la Voyager estaba siendo atraída hacia un punto en el espacio que no debería existir. Un planeta alienígena apareció en las lecturas, un mundo oculto, fuera de cualquier mapa estelar conocido. Una anomalía. Y de alguna manera sentía que ese planeta nos estaba esperando. Las cámaras de la Voyager capturaron la primera imagen. La visión era distorsionada, una mancha de formas y colores en movimiento, como si el propio planeta estuviera vivo. El cielo tenía un tono gris azulado, una mezcla opresiva de colores que no pertenecían a ninguna paleta terrestre. Algo latía en el suelo, como si respirara. Al ver esas imágenes, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. Mi conexión con la Voyager no era solo técnica, estaba inmerso en esa experiencia de caída. Cada falla de la nave resonaba dentro de mí, y cada señal desconectada parecía susurrar directamente en mi mente. Intenté desconectarme. El protocolo era simple: reconfigurar la interfaz, ajustar las frecuencias, esperar a que las señales se estabilizaran. Pero nada funcionaba. Cada comando que enviaba era ignorado, o, peor aún, distorsionado. Los minutos parecían horas, y mi percepción del tiempo empezaba a fragmentarse. Era como si el propio planeta hubiera extendido sus tentáculos invisibles y tocado mi mente de una manera que no podía entender. El sistema de comunicación de la Voyager comenzó a emitir un ruido grave, como estática mezclada con voces distantes que resonaban desde algún lugar profundo e inalcanzable. Revisé los datos, pero nada tenía sentido. Las frecuencias eran caóticas, saltando de una banda a otra, imposibles de descifrar. Sin embargo, el sonido no era solo estática. Había palabras allí, escondidas en el ruido. Me concentré en los auriculares, intentando distinguir lo que se decía, o tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. La presión en mi cabeza aumentaba. Las palabras, o lo que pensaba que eran palabras, comenzaron a mezclarse con mis propios pensamientos. Cada comando parecía una repetición de algo que ya había hecho. Era como si estuviera atrapado en un ciclo, un déjà vu constante, repitiendo acciones que ya habían sucedido en algún futuro próximo. Las luces en la sala de control parpadeaban intermitentemente. No era raro que el sistema fallara durante la noche, pero había algo diferente en esa falla. Por un breve momento miré a mi alrededor y vi las paredes ondular, como si estuvieran hechas de líquido. Parpadeé, intentando alejar esa visión imposible, pero la sensación persistía, allí en el fondo de mi mente, creciendo cada segundo. ¿Estaba alucinando? ¿O el propio planeta estaba alterando mi percepción de la realidad? La Voyager 1 parecía estar más lejos que nunca, pero al mismo tiempo tan conectada a mí que podía sentir sus estructuras fallando a medida que entraba en la atmósfera de ese planeta. Y, de alguna manera, yo estaba entrando con ella. Cada nuevo intento de restaurar el control solo aumentaba la sensación de que alguien me estaba observando. No estaba solo en esa sala, o tal vez lo estaba, pero algo, una presencia invisible, compartía ese espacio conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y las pantallas mostraban imágenes desconectadas.
estrellas, datos fragmentados, sombras que se movían en el borde de mi visión. Mis dedos corrían por el teclado, pero los comandos que ingresaba no coincidían con lo que aparecía en las pantallas. Era como si mi mente estuviera siendo filtrada por otra, una entidad alienígena que ahora controlaba la Voyager, y tal vez a mí también. Las lecturas de la sonda mostraban que el planeta estaba rodeado por un campo magnético inusual, algo lo suficientemente poderoso como para distorsionar no solo la telemetría, sino también la propia percepción del tiempo y el espacio. Las coordenadas de la Voyager cambiaban rápidamente, como si estuvieran siendo succionadas hacia un agujero negro. Pero no era un agujero negro. Era como si el propio tejido de la realidad se estuviera doblando y moldeando a medida que la nave se acercaba a la superficie. Yo también estaba siendo doblado junto con ella. Mis intentos de contactar a mis superiores en la NASA fallaron. Las llamadas de video y de voz eran respondidas por ruidos extraños, casi como ecos de mi propia voz, distorsionada, repitiendo frases que no recordaba haber dicho. Las voces parecían venir de una versión alternativa de mí, una sombra habitando otro plano, donde el tiempo se desplegaba de maneras que mi mente no podía comprender. Empecé a cuestionarme si realmente estaba donde pensaba estar. La sala de control parecía solo un reflejo de algo mucho mayor, algo que existía más allá de mi comprensión inmediata. Intenté alejarme de los controles, pero era demasiado tarde. La nave y yo estábamos conectados, en una simbiosis forzada que no sabía cómo romper. El tiempo empezó a perder el sentido. El reloj en el panel mostraba que solo habían pasado unas pocas horas desde el inicio de la caída de la Voyager 1, pero para mí parecían semanas, meses. Me preguntaba si aún estaba allí, o si mi mente ya había sido transportada al planeta junto con la nave. Las imágenes que la sonda enviaba seguían distorsionadas, mostrando paisajes alienígenas que cambiaban constantemente, como si el propio planeta estuviera vivo, mutable. Me di cuenta de que no solo estaba observando el planeta, estaba sintiendo el planeta. Sus pulsaciones, sus movimientos, todo como si estuviera directamente conectado a mi mente. Era imposible, claro. Pero a estas alturas, ya nada parecía imposible. El silencio se convirtió en mi único compañero. Las comunicaciones estaban completamente cortadas, y el único sonido que escuchaba era el zumbido constante de los sistemas de la sala de control, junto con el ruido de fondo, que ahora sabía que no era estática. Era algo más, algo que intentaba comunicarse, pero que mi mente humana no podía descifrar. El planeta, o la entidad que lo habitaba, se estaba infiltrando en mis pensamientos. Entonces, una imagen clara apareció en las pantallas. Algo emergía del suelo del planeta. Una estructura alienígena que desafiaba toda lógica geométrica. Las líneas y ángulos parecían imposibles, como si existieran en más dimensiones de las que yo podía comprender. Y entonces, las palabras empezaron a tomar forma en los ruidos. No eran solo sonidos, eran mensajes. Mi conexión con la Voyager 1 se profundizaba en un nivel que no lograba entender. Cada falla de la nave reverberaba en mí como un grito silencioso. Sentía las grietas en sus paneles, el desgaste de sus sistemas, como si fueran mis propias fallas, mis propias fisuras internas. Me había convertido en la nave, o la nave se había convertido en parte de mí. A medida que nos acercábamos al suelo de ese planeta incomprensible, me di cuenta de que mi lucha ya no era por la nave o por el éxito de la misión. Era por mi propia cordura. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez nunca regresaría a la Tierra. Quizás ya me había perdido mucho antes de darme cuenta. La estructura alienígena que emergía del suelo me causó una sensación que no lograba describir, algo entre fascinación y horror puro. No era solo su forma imposible, con ángulos que desafiaban las leyes de la física, sino la manera en que parecía observarme, como si fuera consciente de mi presencia. La conexión entre la Voyager 1 y yo
se intensificaba a cada segundo, y ya no sabía dónde terminaba la nave y dónde comenzaba mi propia mente. El monolito incomprensible crecía en el horizonte de la cámara, y luego las imágenes en las pantallas se apagaron. Me quedé en la oscuridad. Entonces, algo extraño sucedió. El sistema de la sala de control parpadeó y volvió a la vida. Pero ya no era la transmisión de la Voyager 1 lo que aparecía en las pantallas. Me vi a mí mismo. La cámara de seguridad de la sala mostraba mi rostro, pálido y sudoroso, con los ojos muy abiertos que no parecían pertenecerme. Observaba, en tiempo real, la imagen de mí sentado allí, pero no podía moverme. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en la silla, mientras otra parte se liberaba, observándolo todo desde afuera. Esa sensación de ser observado, que comenzó como una leve molestia, ahora era innegable. Ya no estaba solo. Y quien, o lo que fuera, me estaba observando sabía muy bien lo que estaba pensando. Fue en ese momento que las voces empezaron a tomar forma de manera clara. Ya no eran solo ruidos indistintos. Ahora hablaban directamente conmigo, susurrando palabras que no podía entender, pero que resonaban en mi mente como verdades ocultas. Cada sílaba era como un eco dentro de mi cerebro, reverberando de manera casi dolorosa. Intenté responder, preguntando quién estaba allí, pero mi voz sonaba distorsionada, como si estuviera siendo grabada y reproducida a una velocidad alterada. Algo estaba jugando conmigo, probando mis límites, y el miedo que sentí no era como ningún otro. Era como si una verdad mayor estuviera siendo revelada, una verdad que mi mente no era capaz de comprender. Las imágenes de la Voyager 1 seguían fuera del aire, y mi única esperanza era restaurar algo de control en la sala de mando. Sin embargo, cada vez que intentaba ajustar los parámetros o reiniciar los sistemas, las pantallas parpadeaban y mostraban algo completamente diferente. Rostros humanos, pero distorsionados, como reflejos en un espejo roto. Esos rostros aparecían, miraban directamente hacia mí y luego desaparecían. No los reconocía, pero de alguna forma sabía que estaban conectados al planeta, a la Voyager y a mí. El planeta no era solo una masa de rocas alienígenas, era una mente, una conciencia, algo que observaba todo a su alrededor y absorbía todo lo que tocaba. Y yo era su nueva víctima. Entonces, por un instante, las comunicaciones volvieron. Un ruido metálico de fondo precedió la voz del controlador de la misión en la Tierra, pero su voz estaba distorsionada, como si viniera de un lugar lejano y al mismo tiempo muy cercano. ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? Drenia, repetía, pero cada vez que las palabras salían, parecían eco en un abismo de tiempo y espacio. Intenté responder, gritando por el radio, pero el sonido que salía de mis labios no correspondía con lo que oía. Era como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo, sin estar completamente presente en ninguno. La conexión se cortó nuevamente y me encontré, una vez más, solo. Solo que esta vez no había duda. El planeta estaba moldeando todo a mi alrededor. Se infiltraba en mi mente, alterando la propia estructura de mi percepción. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Cada vez que se apagaban y volvían a encenderse, la sala de control parecía más extraña, menos familiar. Las paredes parecían estirarse, como si estuvieran hechas de goma, y los objetos se movían solos, ligeramente, solo lo suficiente para que dudara si realmente estaba viendo eso o si mi mente fallaba. Miré de nuevo hacia las pantallas, esperando cualquier tipo de retorno de la Voyager, pero lo que vi fue algo que no esperaba. El planeta estaba allí, pero ahora había una ciudad a lo lejos. Torres se alzaban de manera imposible, flotando en el aire, con luces palpitantes en colores que nunca antes había visto. Pero eso no era una ciudad, era una forma de vida. Pude sentirlo. La sensación de ser observado aumentó. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien o algo,
pero la sala estaba vacía. Sin embargo, el peso de esa presencia era palpable, y entonces una de las pantallas parpadeó y mostró algo que me heló hasta los huesos. Había una figura allí, una sombra humanoide, alta, con proporciones equivocadas, de pie en la sala de control, mirando directamente hacia mí. Giré la cabeza, pero la figura no estaba físicamente allí, solo en la pantalla. Aún así, podía sentir sus ojos, como si estuviera a mi lado. Mi corazón se aceleró, y el miedo se transformó en pánico puro. Ya no sabía que era real. La figura se acercaba en la pantalla, cada vez más cerca de mí, pero al mirar alrededor no había nada. Solo la pantalla, solo el reflejo de una pesadilla haciéndose cada vez más tangible. Intenté ponerme de pie, huir de la sala, pero mis piernas estaban pegadas, como si estuvieran adheridas al suelo. El pánico me inmovilizó, y la figura en la pantalla seguía acercándose, ahora a centímetros de distancia. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una distorsión de sombras y luces, como si la propia oscuridad del espacio estuviera siendo moldeada en una forma humanoide. La sensación de déjà vu regresó con toda su fuerza. Ya había visto eso antes, tal vez en un sueño o en una visión olvidada. Mi mente gritaba por respuestas, pero el planeta parecía jugar con mis pensamientos, desdoblándolos como cartas de un juego que no conocía. Y entonces la figura desapareció, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que el planeta no solo me estaba observando, me estaba cambiando, transformándome en algo que no comprendía. Pero uno había caído allí por una razón, y estaba a punto de descubrir cuál era. Mi percepción del tiempo se distorsionaba aún más, y el mundo a mi alrededor, la Tierra, la sala de control, todo lo que conocía, parecía cada vez más distante, como si se deslizara fuera de mi mente. Y en ese momento me di cuenta de que también estaba siendo atraído hacia ese planeta, no físicamente, sino mentalmente. Mi conciencia estaba siendo absorbida por esa anomalía, y no había escapatoria. El control sobre mis propios pensamientos estaba desapareciendo. Ya no sabía qué era real y qué era una ilusión. Cada recuerdo que intentaba acceder parecía distorsionado, modificado por algo más allá de mi comprensión. Y entonces, un nombre vino a mi mente, algo que nunca había escuchado antes, pero que parecía resonar desde un tiempo antiguo, de una época anterior a la existencia humana. Calator, susurraba la voz en mi mente. Calator. No sabía qué significaba, pero sabía que estaba ligado a ese planeta, a esa presencia, a esa entidad que se infiltraba en mi mente y mi cuerpo. La Voyager 1 no había caído por accidente, había sido atraída, y ahora yo también estaba siendo arrastrado. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el planeta palpitando en la pantalla, como un corazón alienígena. Y luego, todo se apagó. Cuando recobré la conciencia, lo primero que sentí fue una extrañeza profunda, como si mi cuerpo no fuera completamente mío. El suelo debajo de mí, que antes era duro y frío, ahora parecía flotar, como si la gravedad estuviera oscilando. Mis sentidos estaban embotados, como si acabara de despertar de un sueño profundo, pero la realidad a mi alrededor estaba completamente distorsionada. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía como debería. Las imágenes a mi alrededor parpadeaban, temblaban y a veces se desintegraban como si estuvieran siendo transmitidas por un canal defectuoso. El planeta no era solo un planeta, se estaba extendiendo dentro de mí. Miré las pantallas de la sala de control, pero ahora mostraban un paisaje que no reconocía. Montañas flotaban en el horizonte, mientras formas alienígenas palpitaban en tonos de azul y verde, como nubes de energía. Sentía el planeta latir, y ese mismo latido resonaba dentro de mí. Mis manos temblaban, y por un segundo creí ver mi piel volverse translúcida, revelando una maraña de venas que brillaban con una luz débil, verdosa. Parpadeé, y la visión desapareció,
pero la sensación permanecía. Ya no sabía qué era real y qué era una pesadilla. Todo se estaba fusionando. Intenté enfocarme en los sistemas de la Voyager 1. Todavía había una oportunidad de enviar un mensaje de auxilio, de restaurar el control de la nave y salir de allí. Pero cada intento resultaba en más distorsiones, más anomalías. Los comandos no tenían sentido, y las respuestas que recibía parecían estar en un idioma que no entendía. Los números parpadeaban en las pantallas, alternando entre códigos desconocidos y fragmentos de palabras que se entremezclaban en mi mente. «Escape, Calator, reiniciar». Las palabras surgían y desaparecían como fantasmas en el visor, y sabía que ya no era yo quien controlaba lo que estaba sucediendo. La voz en mi cabeza, que antes era solo un susurro, ahora estaba clara. No me hablaba directamente, pero su presencia era abrumadora. Podía sentir los pensamientos arrastrándose como una niebla, infiltrándose en cada rincón de mi mente. El planeta estaba vivo, o algo dentro de él lo estaba. Cada pieza de tecnología que intentaba manipular, cada comando que ingresaba, era distorsionado y reconfigurado como si estuviera bajo el control de una fuerza externa. Mi propia voluntad parecía debilitarse con cada intento de recuperar el control. Calator. La palabra volvía una y otra vez, golpeando mi mente como una ola incesante. Sabía que necesitaba salir de allí. Algo estaba mal, algo mucho más grande que una simple falla de sistema. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de una gravedad diferente, como si el planeta me estuviera arrastrando lentamente hacia sí. Mis piernas temblaban y mis pensamientos estaban confusos. Alrededor de la sala de control, las paredes parecían estirarse y encogerse, como si estuvieran hechas de algún tipo de sustancia maleable, un líquido que fluía lentamente a mi alrededor. La gravedad oscilaba entre demasiado ligera, permitiendo que flotara levemente, y aplastantemente pesada, presionándome contra el suelo. Era un juego mental y no sabía cómo escapar. A medida que me acercaba a la puerta de la sala de control, escuché un sonido. No era una alarma ni una falla de sistema. Era orgánico, un latido, no como el de un corazón humano, sino algo más profundo, más lento. El suelo vibraba con él, y las paredes parecían palpitar en sincronía. Sabía, de alguna manera, que el planeta, o la entidad que lo habitaba, estaba vivo. Y me estaba observando, no solo a través de los sensores de la nave, sino directamente en mi mente. El sonido se intensificaba a medida que avanzaba, y con cada paso, la presencia se hacía más fuerte. El sudor corría por mi frente, y mi respiración se volvía pesada. Cada inhalación era como jalar aire a través de un filtro sofocante. Entonces, las pantallas volvieron a la vida, pero ahora mostraban imágenes de lo que parecía ser el interior de la nave, aunque diferente a lo que recordaba. Los pasillos se extendían a lo largo de distancias interminables, como si la Voyager se hubiera expandido de manera imposible. Las paredes estaban cubiertas por una sustancia extraña, pareciendo una membrana que latía suavemente. Algo se movía en los pasillos. Sombras, figuras que no podía identificar claramente, pero que claramente no eran humanas. O tal vez lo eran, y algo las había transformado. Intenté cambiar la cámara, pero las imágenes continuaban mostrando esos pasillos distorsionados e interminables. Y entonces vi algo que hizo que la sangre se me helara. En las cámaras vi mi propio reflejo, pero no estaba en la sala de control. Estaba caminando por uno de esos pasillos imposibles, como si hubiera dos versiones de mí, una atrapada en la sala de control y otra vagando por los recovecos desconocidos de la Voyager. Miré mis manos, tratando de asegurarme de que todavía estaba allí, pero la duda ya se había instalado. El planeta no solo estaba manipulando mis sentidos, estaba jugando con mi propia noción de quién era. Mi mente estaba fragmentada, y cada nuevo intento de comprender la situación me llevaba más profundo en ese laberinto mental.
Decidí que tenía que salir, desconectar. El planeta ya me había afectado de maneras que no comprendía, pero aún había una oportunidad de escapar, si lograba encontrar el módulo de evacuación y enviar una señal a la Tierra. Pero a medida que caminaba hacia la puerta, la realidad a mi alrededor comenzó a desmoronarse nuevamente. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de donde intentaba ir. Las paredes cambiaban de lugar, y los pasillos se alargaban o se acortaban, como si estuvieran jugando con mi percepción. Ya no sabía si avanzaba o solo estaba vagando en círculos. La sensación de ser observado nunca cesó. Cada movimiento que hacía estaba acompañado por una sombra en el borde de mis ojos, algo que desaparecía siempre que intentaba mirar directamente. No era solo paranoia, había algo ahí, algo que se movía junto conmigo, silencioso e invisible. Pude sentir su presencia, como una presión constante en el aire. Pero cada vez que intentaba comprender lo que era, mi mente fallaba, incapaz de procesar la información. Era como si una parte de mí estuviera bloqueada, impedida de entender lo que realmente estaba sucediendo. Y entonces sentí el primer dolor. Un dolor agudo atravesó mi cabeza, como una cuchilla perforando mi mente. Caí de rodillas, sujetando mi cabeza mientras el mundo a mi alrededor palpitaba violentamente. Las luces se apagaron por completo, y lo único que quedó fue el sonido de ese latido distante. «Calator», susurró una voz en mi mente, ahora mucho más clara. «Serás parte de nosotros». El dolor aumentaba con cada segundo, y sabía que si no hacía algo, mi mente sería completamente tomada. ¿Pero qué podía hacer? Ya no había escapatoria. El planeta ya estaba dentro de mí. Me levanté con esfuerzo, intentando bloquear el dolor, tratando de alejar los susurros. Tenía que salir de ahí, encontrar el módulo de evacuación, recordar quién era. Pero con cada paso, las voces se hacían más fuertes, y las imágenes en las pantallas cambiaban constantemente, como si intentaran mostrarme todas mis posibilidades, todas mis fallas. Pasillos interminables, espejos de mí mismo, distorsionados y rotos, reflejando una versión de quién podría haber sido, o tal vez de quién ya me había convertido. Finalmente llegué a la puerta. Abrí la puerta y me recibió un viento fuerte, algo que no debería existir en el interior de la nave. El corredor frente a mí estaba distorsionado, estirado como si fuera de goma, y al fondo vi una luz brillante. Parecía llamarme. Sabía que eso no era la salida. Sabía que el planeta me estaba llevando más profundo en su laberinto, pero mis pies se movían por su propia cuenta. Caminé hacia la luz. Cada paso era una batalla entre mi voluntad y una fuerza alienígena que me arrastraba. El viento en el corredor era denso, cargado de una extraña electricidad, y el sonido de ese latido distante continuaba, ahora más intenso, palpitando no solo en el suelo, sino en mis huesos, como si el ritmo se estuviera alineando con mi propio corazón. La luz frente a mí parpadeaba como una estrella pulsante, y a medida que me acercaba, algo dentro de mí cambiaba. Mis recuerdos comenzaban a desvanecerse, como si estuvieran siendo borrados o reemplazados. Trataba de recordar lo que hacía allí, lo que estaba sucediendo antes de todo esto, pero los recuerdos venían distorsionados, fragmentados. Veía imágenes de mí mismo en diferentes lugares, momentos distintos, pero ninguna de ellas parecía real. Eran ecos de algo que sabía que había sucedido, pero ahora se mezclaban con visiones de una vida que no era mía. Cada intento de enfocarme en mis propios recuerdos era interceptado por destellos del planeta y de la entidad Calator, entrometiéndose en mis pensamientos. Mi mente estaba siendo moldeada con cada paso que daba. Estaba siendo reescrita. Entonces, la luz desapareció. En un instante, el corredor fue envuelto por una oscuridad total. Me detuve, intentando recuperar el aliento, tratando de entender qué había sucedido.
Pero antes de que pudiera pensar, el corredor comenzó a cambiar. Las paredes, que antes parecían sólidas, empezaron a derretirse, como cera fundiéndose. La gravedad oscilaba de nuevo, y sentí que mi cuerpo era tirado hacia abajo. El suelo ya no era estable, estaba vibrando, moviéndose bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi que el suelo se estaba desintegrando, convirtiéndose en una masa de sombras y luces. Me estaba hundiendo. El pánico se apoderó de mí. Mis piernas estaban atrapadas en la sustancia que el suelo había formado, como si fuera arena movediza. Forcé mis músculos intentando liberarme, pero cuanto más luchaba, más me hundía. Y entonces, en medio de esa oscuridad, algo emergió. Era como una sombra, pero con forma. Una figura humanoide, alta, con brazos largos y desproporcionados, pero sin rostro. Solo un vacío donde debería estar su cara. Me observaba, aunque no tuviera ojos. Podía sentir su mirada fría y penetrante, como si estuviera examinando cada célula de mi cuerpo. Calator. La voz resonó a mi alrededor, pero no provenía de ningún lugar. Era una palabra que reverberaba dentro de mi mente, susurrada desde todos los lados. La figura avanzó lentamente hacia mí, deslizándose por el suelo, como si flotara sobre esa sustancia pegajosa. Intenté alejarme, pero estaba atrapado. Mi corazón latía tan rápido que parecía a punto de explotar. La figura se acercó más, y cada fibra de mi ser gritaba para que huyera, pero no podía moverme. Entonces extendió su mano, un brazo largo y delgado, con dedos que se alargaban como garras, alcanzando mi rostro. En el momento en que me tocó, sentí una explosión de dolor. El dolor no era físico, sino mental. Era como si algo estuviera perforando mi cerebro, desgarrando mis recuerdos, revolviendo cada pensamiento que alguna vez había tenido. Mis memorias, o lo que pensaba que eran mis memorias, comenzaron a desaparecer rápidamente. Visiones de mi infancia, de mis primeros pasos, de mi vida en la tierra. Todo desaparecía como arena en el viento. En su lugar surgían nuevas memorias, pero no eran mías. Eran imágenes del planeta, de civilizaciones antiguas, de seres que nunca había visto, pero que ahora parecían tan familiares como mi propia existencia. Veía sus rostros, sus ciudades, sus rituales. Calator, la entidad que los gobernaba, que los consumía, y que ahora me devoraba también. La figura se disolvió en el aire, como humo, pero el dolor permanecía. Caí de rodillas, presionando las manos contra mi cabeza, intentando contener el caos de pensamientos que se mezclaban de manera insoportable. Estaba siendo reescrito. No había otra explicación. Esa cosa, ese planeta, estaba usando mi mente como una hoja en blanco, borrando lo que era y reemplazándolo por algo nuevo, algo alienígena. Mi identidad se fragmentaba, y con cada segundo que pasaba, perdía más de mí mismo. Y entonces, en medio de la desesperación, surgió una nueva voz. No era la voz de Calator, sino algo más profundo, más antiguo. Susurraba en un idioma que no reconocía, pero que, de alguna manera, comprendía. Era como si esas palabras siempre hubieran estado dentro de mí, esperando el momento adecuado para despertar. El sonido resonaba en mi mente, trayendo consigo una sensación de desesperanza infinita, pero también de aceptación. Como si estuviera predestinado para este momento, como si toda mi vida hubiera sido una preparación para lo que estaba sucediendo ahora. Y de repente, lo supe. No era el primero. Había otros antes que yo. Muchos otros. Podía ver sus rostros en mi mente, caras retorcidas por el dolor, la desesperación, la derrota. Ellos también habían sido llamados a este lugar, atraídos por la misma fuerza, por la misma entidad. Así como yo, fueron consumidos, transformados. Sus pensamientos y recuerdos ahora formaban parte del planeta, formaban parte de Calator, y yo sería el próximo. Pero algo dentro de mí aún resistía. Una pequeña parte de mi mente,
un fragmento de lo que era, luchaba contra eso. No podía dejar que sucediera, no podía perderme por completo. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, intenté levantarme. El suelo seguía siendo pegajoso, las sombras seguían moviéndose a mi alrededor, pero logré forzarme a ponerme de pie. Cada movimiento era una lucha, cada paso, una victoria contra la fuerza que intentaba dominarme. Las voces seguían atormentándome, pero las bloqueaba, concentrándome en un solo pensamiento. Yo soy real, lo repetía en mi mente, como un mantra. Yo soy real, yo soy yo, yo soy... Pero la duda persistía, como una sombra, cuestionando cada palabra. Ya no sabía si era verdad. Con esfuerzo llegué al final del pasillo. La luz había vuelto, pero era débil, casi indistinta. El viento había cesado, y el silencio era absoluto. La sensación de ser observado seguía allí, pero más distante ahora, como si la entidad hubiera retrocedido, esperando. Sabía que no estaba a salvo. La lucha no había terminado, solo había cambiado de forma. Estaba siendo cazado por algo que no podía ver, algo que no seguía las reglas de la realidad que conocía. Y con cada paso me hundía más en ese misterio. Cuando llegué a la siguiente sala, la puerta se abrió automáticamente, revelando algo que nunca esperaba encontrar. En el centro de la sala había una cápsula, un módulo de evacuación, exactamente lo que estaba buscando. Era mi oportunidad de escape, mi única esperanza de salir de esa pesadilla. Pero algo estaba mal. El módulo estaba abierto, y dentro de él había una figura. Yo, o mejor dicho, una versión de mí. Estaba acostado, con los ojos cerrados, respirando lentamente, como si estuviera dormido. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi mente colapsó. ¿Cómo era eso posible? Me quedé parado, mirando mi propio cuerpo, sin saber qué hacer. Cada fibra de mi ser gritaba que eso era imposible, pero allí estaba, una copia exacta de mí. Mi rostro, mi ropa, incluso la pequeña cicatriz en el lado izquierdo de mi barbilla que me hice cuando era niño. Todo estaba allí, perfecto, inmóvil. Mi mente daba vueltas, intentando encontrar alguna lógica. ¿Quién era yo? La pregunta resonaba en mi cabeza, desafiando cualquier respuesta simple. Si ese cuerpo era el verdadero yo, entonces, ¿quién estaba aquí, de pie, observando? ¿Ya había sido tomado? La cápsula emitía un sonido suave, casi un susurro, como si estuviera esperando para ser activada. Di un paso hacia el cuerpo dentro del módulo, con los ojos fijos en ese reflejo extraño. No había duda, era una copia perfecta de mí, pero algo me decía que no era solo eso. Mis piernas temblaban y mi corazón latía acelerado, como si intentara escapar de mi pecho. Cada parte de mí gritaba para que huyera, pero no podía moverme. El cuerpo, la copia, parecía tan real como yo me sentía. Pero, ¿eso significaba que ya había perdido? ¿Que mi mente había sido comprometida por Calator antes de darme cuenta siquiera? Di otro paso, y de repente, los ojos del cuerpo se abrieron. El movimiento fue tan abrupto e inesperado que casi caí hacia atrás. El otro yo me miraba directamente. Sus ojos, mis ojos, estaban vacíos, sin ningún rastro de emoción. No había sorpresa, ni miedo, ni reconocimiento. Era como si estuviera observando algo insignificante, una simple curiosidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Quería hablar, quería exigir respuestas, pero mi garganta estaba seca, incapaz de producir sonido alguno. Aquello que me observaba dentro de la cápsula no era solo una copia. Era una versión de mí que había sido tomada por algo, una versión que ya no estaba bajo mi control. Calator parecía estar presente en todas partes. Podía sentir su influencia densa y sofocante, esparciéndose por la sala, a través de mí, observándome a través de los ojos de esa otra versión de mí mismo. Fue como un golpe en el estómago cuando lo comprendí. Ese cuerpo en la cápsula no era solo una copia.
Era lo que quedaba de mí. La parte de mí que había sido consumida por el planeta, por la entidad. Ahora estaba luchando por mantener el último fragmento de quien realmente era. Pero cuanto más miraba ese cuerpo, más difícil era distinguir cuál de nosotros era el verdadero. ¿Yo era el reflejo? ¿O el reflejo era yo? El yo dentro de la cápsula se levantó lentamente, con movimientos suaves, casi mecánicos. Estaba desnudo, como yo, y su rostro no expresaba ninguna emoción. Caminaba hacia mí con pasos firmes, mientras mi mente, desesperadamente, buscaba una explicación, cualquier lógica que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pero nada tenía sentido. Estaba atrapado en una espiral de distorsión, y lo único claro era que la entidad había tomado mi cuerpo, pieza por pieza, y con cada segundo que pasaba, mi identidad se desintegraba. En un último acto de desesperación, corrí hacia el panel de control de la sala, con la esperanza de activar el módulo de evacuación y escapar de allí. Ya no sabía si estaba intentando huir de mí mismo o de lo que me había convertido. Tan pronto como mis dedos tocaron los controles, el otro yo apareció a mi lado, más rápido de lo que podría haber previsto. Agarró mi brazo con una fuerza descomunal, casi inhumana, y me lanzó hacia un lado como si estuviera hecho de papel. El dolor explotó en mi hombro cuando choqué contra la pared, y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. La fuerza que tenía no era mía. Era algo mucho más grande, mucho más poderoso. Luché por levantarme, jadeando, con las costillas doliendo. Antes de que pudiera reaccionar, el otro yo estaba sobre mí, sus manos frías envolviendo mi cuello. No había odio en sus ojos, ni rabia, solo una calma terrible, como si estuviera cumpliendo con una tarea inevitable. Su fuerza era descomunal, aplastando mi garganta con facilidad. Mis pulmones ardían mientras intentaba tomar aire, pero no podía respirar. ¿Así terminaría? ¿Muriendo en manos de una versión distorsionada de mí mismo, controlada por una entidad alienígena incomprensible? Mientras me debatía, mi visión comenzó a oscurecerse. El dolor en mi cabeza era insoportable, y sentí el peso de su cuerpo sobre mí, presionándome contra el suelo. De repente, algo cambió. El suelo debajo de nosotros comenzó a pulsar, como si estuviera vivo. La misma pulsación que había sentido antes, proveniente del planeta, ahora estaba en todas partes. Y junto con eso, vino una ola de luz, una explosión que me cegó momentáneamente. El otro, yo, aflojó su agarre en mi cuello por un segundo, distraído por la luz, y aproveché el momento. Con un esfuerzo desesperado, lo empujé con las piernas y me arrastré hacia el otro lado de la sala. La luz a nuestro alrededor se intensificaba, y ahora podía verla emanando de todo el ambiente. El módulo de evacuación estaba brillando, y la pulsación del planeta era ensordecedora. El yo falso parecía confuso, mirando sus propias manos, como si algo estuviera mal. Tal vez la presencia de Calator estaba siendo perturbada por esa energía. Era mi única oportunidad. Aún jadeante, luché por ponerme de pie, sabiendo que el tiempo corría en mi contra. La cápsula de evacuación estaba lista, pero no tenía mucho tiempo. Corrí hacia el panel de control de la cápsula, y mis dedos se movieron frenéticamente sobre los comandos. Necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. Podía sentir al otro yo acercándose de nuevo, su presencia como una sombra amenazadora detrás de mí. El panel parpadeó y el sonido de la cápsula activándose resonó en la sala. La luz a nuestro alrededor se intensificaba tanto que era casi insoportable, y la pulsación del planeta estaba ahora sincronizada con mi propio ritmo cardíaco. Era como si la propia realidad se estuviera desmoronando a mi alrededor. Antes de que pudiera entrar en la cápsula, sentí una mano agarrar mi hombro. El otro, yo, estaba ahí de nuevo, sus ojos vacíos ahora cargados de algo nuevo. Ya no era calma, era miedo. Miedo de perder el control.
miedo de fallar en su misión de sustituirme. Con un último grito, me lancé dentro de la cápsula, cerrando la tapa antes de que pudiera arrastrarme hacia afuera. La cápsula comenzó a vibrar, y pude escuchar el sonido del metal rasgándose cuando el otro, yo, intentaba forzar la tapa para abrirla. La cápsula comenzó a despegar, y la fuerza del despegue me presionó contra el asiento. La sala a mi alrededor desapareció en la luz. El yo falso seguía allí, golpeando la tapa con una furia frenética, mientras yo ascendía, escapando de ese planeta maldito. Pero una duda aún me atormentaba. ¿Quién estaba realmente escapando? ¿Seguía siendo yo? ¿O el yo falso ya me había sustituido antes de que me diera cuenta? La cápsula salió de la atmósfera del planeta, y todo a mi alrededor quedó en silencio. Lo único que quedaba era el sonido de mi corazón latiendo frenéticamente y la oscuridad del espacio exterior. Había escapado, pero no sabía qué había traído conmigo. El silencio en el interior de la cápsula era opresivo. Ya no había el sonido de la entidad susurrando en mi mente, ni la pulsación infernal del planeta. Estaba flotando en el vacío del espacio, lejos de esa presencia, o al menos eso era lo que quería creer. Pero el eco de esa horrible duda aún reverberaba dentro de mí. ¿Quién había escapado realmente? Mi respiración era entrecortada. El aire dentro de la cápsula parecía más denso, más pesado de lo normal, y no podía alejar de mi mente la imagen del enfrentamiento con mi copia. Los ojos vacíos de esa versión de mí, fríos, indiferentes, perseguían mis pensamientos, como un reflejo del que no podía deshacerme. Mientras los sistemas de la cápsula se estabilizaban, me obligué a sentarme derecho. Necesitaba pensar con claridad, recuperar el control. El módulo de evacuación estaba programado para llevarme de vuelta a la Voyager 1, pero sabía que la nave estaba comprometida. Calator no se había quedado en el planeta. Se había infiltrado en la nave, tal vez incluso en mí. Mi única esperanza era reconectar con la Tierra, pero no había garantías. Miré los controles de la cápsula. Todo parecía funcionar, o casi todo. Había un leve retraso en las respuestas, una vacilación en los sistemas que me hizo preguntarme si el propio módulo estaba realmente libre de la influencia del planeta. Calator podría estar manipulando más de lo que percibía. Aparté ese pensamiento, intentando concentrarme en el siguiente paso. Estaba en el espacio nuevamente, lejos del planeta, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Mis memorias estaban fragmentadas, corroídas. ¿Qué había hecho el otro yo conmigo? Recordaba vagamente mi vida en la Tierra, pero las imágenes venían en destellos, distantes, nebulosas, como si pertenecieran a otra persona. Cada vez que intentaba recordar algo específico, mi infancia, mi trabajo, mi familia, los recuerdos se mezclaban con visiones del planeta, de las ruinas, de la entidad alienígena. Calator. Todo estaba distorsionado. Era imposible separar lo real de lo fabricado. El visor principal de la cápsula mostró que me estaba acercando a la Voyager 1. La nave ahora era una figura solitaria en medio del vasto y oscuro espacio. Por un breve momento, la familiaridad casi me tranquilizó. La Voyager era una reliquia de una época en la que lo desconocido nos fascinaba, no nos aterrorizaba. Ahora parecía una tumba flotante, con todos sus sistemas comprometidos, dominada por una fuerza que no podía comprender. La duda crecía dentro de mí. ¿Y si había traído algo de vuelta con la nave? ¿Y si ya estaba contaminado? El proceso de acoplamiento comenzó, y las luces dentro de la cápsula parpadearon suavemente. Esperaba un regreso tranquilo a la Voyager, pero algo estaba mal. Había un sonido extraño, un zumbido bajo, casi imperceptible, que venía de los sistemas. No era un sonido de falla mecánica, era más orgánico. Mi mente volvió a las sombras que había visto vagando por los corredores de la nave, aquellas criaturas que eran una mezcla de máquinas y vida.
Sabía que la nave ya no estaba bajo control humano. Algo había tomado el control, y estaba a punto de lanzarme de nuevo directamente dentro de ella. El módulo de evacuación se acopló con éxito, pero dudé antes de abrir la escotilla. Sentía una presencia al otro lado, algo que me estaba esperando. La puerta de la cápsula chirrió al abrirse, revelando el oscuro corredor de la Voyager 1. El silencio era absoluto, pero la sensación de ser observado volvió con toda su fuerza. Cada paso que daba resonaba como un trueno, y el corredor frente a mí parecía estirarse, alargándose de manera imposible, como si la nave siguiera siendo distorsionada por las fuerzas del planeta. Conforme avanzaba por los corredores, la duda me consumía. Era claro que había traído algo conmigo. Calator no se había quedado atrás. Estaba aquí, de alguna manera. Cada sombra que veía en el borde de mi visión me hacía dudar de la realidad a mi alrededor. Estaba atrapado, como una marioneta en hilos invisibles, siendo manipulada por algo mucho más grande. Esa sensación crecía con cada paso que daba hacia el centro de la nave. Necesitaba llegar a la sala de control, enviar una señal de auxilio. Pero, a estas alturas, ¿realmente quería que alguien viniera? ¿No estaría condenando a otros al mismo destino? La sala de control estaba igual que cuando la dejé, pero algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si la propia nave estuviera respirando. Los monitores seguían encendidos, pero mostraban imágenes desconectadas, fragmentos de datos, estrellas distorsionadas y visiones del planeta que conocía demasiado bien. Calator. El nombre se formó en mis labios y por un breve momento tuve la sensación de que estaba hablando con la propia nave. Intenté acceder a los controles, enviar una señal de emergencia, pero el sistema no respondía. Y entonces vi algo en las pantallas que me congeló la sangre. Mi propio rostro. Era yo, pero no estaba solo. Las pantallas mostraban una visión de mí en el corredor por el que acababa de pasar, pero había una diferencia. Detrás de mí, en el reflejo de las pantallas, una sombra se movía. Algo alto, inhumano, con largos brazos que se extendían por todo el corredor, como si fueran hechos de oscuridad líquida. Nunca había estado solo. La entidad me había seguido, había entrado en la nave conmigo, y ahora se estaba revelando. Me giré lentamente, sintiendo el pavor crecer dentro de mí, pero el corredor detrás de mí estaba vacío, o al menos parecía estarlo. Ya no podía confiar en mis sentidos. Las paredes de la nave parecían pulsar, y la luz tenue se volvía cada vez más distorsionada. La presencia estaba allí, en algún lugar, moviéndose entre las sombras. Sabía que se estaba acercando, y que ya no tenía dónde correr. Me derrumbé en el suelo de la sala de control, sin saber qué hacer. La desesperación se apoderó de mí. Había escapado del planeta solo para ser consumido por la misma fuerza en el vacío del espacio. Calator no necesitaba un cuerpo físico para dominarme. Se había infiltrado en mi mente y ahora era parte de mí. La duda, la paranoia, el miedo, todo eso era alimentado por él. Y cuanto más luchaba, más se enraizaba. Ya no sabía quién era, ni qué era, y no había forma de escapar de esta nueva realidad. Miré las estrellas a través de la ventana de la sala de control. Brillaban frías y distantes, indiferentes a mi destino. La Tierra estaba allí afuera, pero parecía tan distante como otro universo. Ya no sabía si quería regresar. Quizás fuera mejor quedarme aquí, flotando en el vacío, lejos de cualquier otra vida. Porque ahora sabía que ya no estaba solo. Yo era parte de Calator, y Calator era parte de mí. El silencio dentro de la Voyager 1 era absoluto, pero mi mente estaba en caos. La realidad a mi alrededor parecía suspendida en el vacío, como si el espacio y el tiempo se hubieran detenido. Estaba allí, sentado en la sala de control, mirando las estrellas por la ventana, pero al mismo tiempo sentía como si estuviera en otro lugar, como si mi propia conciencia estuviera fragmentada,
dividida entre el espacio físico de la nave y la vastedad alienígena que era Calator. Él estaba dentro de mí, en los rincones oscuros de mi mente, susurrando verdades que no quería aceptar, pero que ahora formaban parte de mí. Nunca volvería a ser el mismo. Por un breve momento, consideré la posibilidad de rendirme por completo. Después de todo, la lucha parecía inútil. No había más escape. Calator había penetrado todas las capas de mi mente, borrando lo que creía que era mi identidad y reemplazándola por algo incomprensible, vasto y eterno. Cada vez que intentaba recordar algo de la Tierra, mi nombre, mi vida, las personas que conocía, esos recuerdos venían distorsionados, como si pertenecieran a otra persona. La frontera entre quién era yo y lo que Calator se había convertido dentro de mí ya no existía más. Pero, aún así, algo dentro de mí seguía resistiendo. Un fragmento, una pequeña chispa de lo que solía ser, luchaba por mantener algún vestigio de humanidad. La idea de regresar a la Tierra, de encontrar un camino de vuelta a lo conocido, me atormentaba. No sabía si podría regresar, y, aun si lo lograra, sabía que ya no era el mismo. ¿Y si llevaba a Calator conmigo? ¿Y si yo fuera la puerta de entrada para que esta entidad tomara todo, consumiera la Tierra como había consumido mi mente? Este pensamiento crecía como una sombra dentro de mí. Yo era una amenaza, una arma en manos de algo que estaba más allá de la comprensión humana. Miré nuevamente hacia las estrellas. Ahora se veían diferentes. Donde antes veía luces distantes, ahora veía portales, fisuras en un universo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Calator también estaba allí, en las sombras entre las estrellas, en los pliegues del tiempo y el espacio. Podía sentir su presencia no solo dentro de mí, sino también más allá, como si él fuera parte de la propia estructura del cosmos. Y entonces lo comprendí. Él no era solo una entidad de un planeta alienígena. Él era el propio tejido de la realidad, y ahora yo formaba parte de eso. Las luces de la nave parpadearon brevemente, y los sistemas comenzaron a emitir señales de alerta. Un pitido constante indicaba que los recursos de energía se estaban agotando. La Voyager 1 no sobreviviría mucho más tiempo en el vacío del espacio. Mi conexión con la Tierra estaba perdida, y la nave era ahora una carcasa vacía, a la deriva en el abismo. Por un momento pensé en enviar una última señal, una advertencia a la Tierra, para alertarles sobre lo que había encontrado. Pero, ¿qué podría decir? ¿Que había una entidad alienígena que se infiltraba en las mentes, distorsionaba el tiempo y consumía realidades enteras? Nadie lo creería, y si lo hicieran, sería demasiado tarde. Yo era el peligro. Yo era la amenaza. Lo que más me aterraba era la certeza de que Calator no estaba limitado a ese planeta. Él existía en otros lugares, en otras formas. Estaba en mí, pero también en algún otro lugar, expandiendo su influencia, esperando el momento adecuado para emerger. Y yo era solo una pieza más en su juego eterno, un receptáculo para su conciencia fragmentada. Incluso si moría allí, en el silencio del espacio, sabía que él continuaría. Él siempre continuaría. Sentí mi cuerpo pesado, como si la gravedad hubiera aumentado, arrastrándome hacia abajo. El peso no era físico, era mental. La lucha interna me estaba consumiendo. Cada parte de mí, cada fibra de mi mente, estaba al borde del colapso. Pero, aún así, esa pequeña chispa de resistencia permanecía, terca, negándose a apagarse. No sabía cuánto tiempo más podría resistir, pero sabía que debía intentarlo. Incluso si era inútil, incluso si estaba destinado a desaparecer, había algo en la humanidad que aún me daba fuerzas. Nosotros luchamos, incluso contra lo inevitable. Me levanté lentamente, con las piernas pesadas, y caminé hacia la puerta de la sala de control. El corredor frente a mí estaba oscuro, pero ya no sentía miedo. Calator estaba en todas partes, y finalmente lo aceptaba. La diferencia era que, esta vez,
yo elegiría el próximo paso. No huiría más, no intentaría escapar. Enfrentaría lo que viniera, aun sabiendo que la batalla ya estaba perdida. Era el único acto de verdadera resistencia que me quedaba. Y por alguna razón, eso me dio paz. Conforme caminaba por el corredor, sentía la presencia de Calathor intensificarse. Estaba cerca, más cerca que nunca. Las paredes de la nave parecían respirar, pulsando con la energía viva de esa entidad. Pero seguí caminando, sin dudar. Sabía que el final estaba próximo. Sabía que, pronto, la última parte de mí sería consumida. Pero, de alguna manera, eso ya no me importaba. Aún era yo, y eso, por insignificante que fuera, era suficiente por ahora. Me detuve frente a la escotilla principal de la nave y miré el vacío del espacio allá afuera. Las estrellas seguían brillando, indiferentes a mi destino, pero ahora las veía de manera diferente. Ya no eran solo puntos de luz, eran partes de algo mucho mayor, algo que nunca podría comprender por completo. Calathor me había mostrado una verdad que jamás olvidaría, una verdad que me había redefinido. Con un último suspiro, abrí la escotilla. El vacío me envolvió, silencioso y frío, y me dejé llevar.